Se miran ahí a la pantalla. Estoy grabando la sesión y vamos a dar inicio de plano. Cualquier cosita que no se vea o no se aprecie me indican, o si el sonido se pierde, me indican, por favor. Esto que estamos viendo acá es el sistema de control de presión y su plataforma de trabajo es la misma plataforma ABS. Nada más que se le incorpora un programa nuevo y se le adicionan un par de elementos más, como lo es un tercer solenoide sobre cada línea de abasto de presión a cada rueda. Entonces tenemos presencia 4 nuevos solenoides y una carga sensorial que es compartida entre varias unidades propias del sistema de seguridad activo y pasivo, como lo son ABS, bolsas de aire y dirección asistida electrónicamente. Cuando nosotros nos referimos propiamente a la ASP, estamos hablando de un programa de software el cual se apoya en estos tres sistemas que hemos visto anteriormente, porque recuerden que nosotros iniciamos con el objetivo número 8 y habíamos visto lo que era inicialmente bolsas de aire, pasamos a lo que es pretensores y pirotecnia en los cinturones, posteriormente pasamos a ABS y hoy ya a través de 2 semanas prácticamente damos inicio a lo que es el sistema ESP. Y el sistema ESP, si ustedes me dicen, bueno, profesor, ¿para qué se hizo? Si bien usted nos dice que tiene relación con bolsas de aire y con el sistema ABS, ¿qué es lo que hace él propiamente? Bueno, el sistema de control de estabilidad lo que busca, como su nombre lo dice, es buscar una armonía en situaciones apremiantes de esquivar con el vehículo un obstáculo que cayó en la carretera, tomar una curva muy, muy pronunciada y toda esta serie de escenarios que les acabo de relatar someten al vehículo a dos voluntades, la voluntad del conductor, como les dije ayer, la voluntad del conductor, que es lo que él quiere que el volante y la trayectoria que el volante siga, y la voluntad inercial, donde se suman fuerzas vectoriales y escalares, donde la inercia va en antagonismo con lo que dice el volante. El volante, por parte del conductor, dice, quiero virar a la izquierda o quiero virar a la derecha o voy a esquivar esto de manera rápida virando hacia la derecha. Eso es la voluntad del conductor. La voluntad del conductor da como plano esa petición, pero la masa inercial y la aceleración, ¿verdad? Dice otra cosa, no, la carrocería no quiere hacer eso que usted dice. Entonces, ESP fue creado para hacer esa armonía entre esas dos voluntades que se cumpla lo que el conductor quiere, que es lo que inteligentemente sería lo más sano, puesto que la inercia siempre trata de oponerse a lo que el conductor dice, porque ustedes saben que hablar de inercia y dar el concepto de inercia es la resistencia al cambio de movimiento que presentan los cuerpos. Inercialmente todo cuerpo tiene una resistencia a cambiar de su estado. Hasta una mesa, una silla, si la vamos a mover, tenemos que emplear cierta fuerza, puesto que él tiene cierto grado de inercia. Una inercia estática, pero es válida. Continuemos, señores. Aquí dice la función, ¿me la lee, por favor, Manuel? No, perdón, José. Gracias. Léame la función. Ok, perfecto, esas son las funciones. Entonces, recuerden que cuando nosotros hacemos maniobras de esquivaje o maniobras de tomar una curva, nos enfrentamos a fuerzas o aceleraciones de tipo lateral. Y las aceleraciones de tipo lateral obedecen a dos conceptos que ustedes ya bien conocen, que se llama viraje, el sobreviraje y el subviraje. Cuando nosotros efectuamos por ejemplo, por así decirlo, esquivamos
a un peatón que se ha metido, a una mascota, a un perro, un gato que se ha metido en la pista, nosotros agarramos el volante y hacemos esto, lo que es esto. Quebramos el volante y al quebrar el volante nosotros lo que estamos haciendo es siendo víctimas de la llamada fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. Y esto produce, pues, por así decirlo, disonancia con lo que el conductor quiere. O sea, el conductor quiere esquivar a el objeto o la mascota, el animal que se atravesó, y el vehículo quiere seguir para donde él iba, puesto que tiene un grado o una magnitud de inercia y hay que luchar con ella. Entonces, dentro de los conceptos más interesantes que presenta el ESP es poder hacer maniobras de este tipo sin que medien fuerzas de antagonismo entre lo que quiere hacer el conductor y lo que quiere hacer la masa estructural del vehículo. Y conceptos de viraje y sobreviraje lo vamos a ver más adelante para que les quede claro. Por el momento vamos a continuar aquí mostrando la ilustración. Como les dije, la constitución de este sistema no hay mucho que mencionar. Más que todo es a programa, a software y comportamientos donde vamos a ver llantas, ruedas que se van a bloquear. Entonces uno dice, fue puña, profesor, pero acabamos de ver que el ABS evita el bloqueaje de la rueda. Sí, claro, el ABS evita el bloqueo de la rueda, pero el SP más bien lo promueve para darle al vehículo el control direccional que se necesita para salir al traste con una maniobra muy repentina, muy esquiva o una curva muy cerrada a izquierda o derecha, en donde se dan condiciones, eh, por así decirlo, pésimas para lo que es la estabilidad del vehículo, que son el subviraje y el sobreviraje, nacidos propiamente de lo que es fuerza centrípeta y fuerza centrífuga. Continuemos, señores. Si hay alguna duda, ya es el momento que puedan hacerla. Nada más me interrumpen y yo con mucho gusto se las contesto. Por el momento vamos a seguir acá. Léame eso, por favor, Josué. Las ventajas que tiene el sistema ESP o control de la estabilidad. Recuerde que lo que nosotros llamamos acrónimos, ESP es por sus siglas en alemán, que es prácticamente la cuna que impulsó el ESP. Pero se va a encontrar infinidad de acrónimos referentes a la misma función, al control de la estabilidad. Josué, ¿estás por ahí? Léame las tres ventajas. Sí, claro, perfecto. Voy a tratar de mover esto, a ver si se puede. Bueno, no lo puedo mover, pero sí, mejores niveles de respuesta a la dirección. Entonces, vean qué interesante. Se conjuntan prácticamente tres sistemas. El sistema de ABS, el sistema de control de la dirección y lógicamente hay otro sistemita que participa que es la parte del tráfico de datos. Ya para sistemas tan evolucionados del control direccional, se recurre a unificar los sistemas, a integrarlos mediante un bus de datos, ya sea CAN, ya sea VAN, ya sea FlashDrive, ya sea cualquier otro sistema de alta velocidad, porque los tiempos de respuesta son cortísimos. Y conforme vamos a ver en el desarrollo del tema, vamos a ver que un vehículo cuando es trabada la llanta, el promueve un tirón a cierto lado, así, con cierto sentido gradual, y esto es lo que le da pues ese control que estamos buscando en el sistema ESP. Continuamos. Funcionamiento, si me hace el favor, Jason, me lee ahí. Ok, cuando nosotros nos enfrentamos a escenarios de
apremiantes, digamos, de hacer maniobras esquivas o simplemente tomar curvas a un poco de velocidad con puntos inerciales muy marcados. El vehículo, si no se da ese control que queremos, simplemente toma para donde él quiera. Y las respuestas a estas dos preguntas, vean que son dos preguntas, hacia dónde se dirige el conductor y hacia dónde se dirige el automóvil, son contestadas por la lógica analítica mediante la parte sensorial. Y vamos a ver que no es lo mismo la voluntad del conductor, y hay un antagonismo ahí, en versus la voluntad del automóvil. Cuando yo digo automóvil, hablo de la estructura, de la masa, y ya sabemos que ella es afectada por todas las aceleraciones y desplazamientos de eje horizontal y de eje vertical, y entonces muchas veces lo que el conductor quiere que haga el vehículo, él no lo va a hacer. Es ahí donde, gracias a toda la asistencia electrónica y a las mediciones de muchas magnitudes que van a ver ahí, el sistema ASP puede hacer armonía, o sea, que la masa estructural del vehículo agarre para donde el conductor quiere. Y es ahí donde el sistema se le llama control de la estabilidad, porque literalmente estabiliza el vehículo en su sentido direccional. Continuamos. Aquí, por ejemplo, la respuesta número 1 es a la pregunta, me devuelvo para que la recuerden, era esta. ¿Hacia dónde se dirige el conductor? Recuerda. Entonces, hay un sensor llamado goniométrico, sensor de posición de volante, que le va a decir a la lógica analítica por grados hacia dónde quiebra el conductor, si quiebra a la derecha, si quiebra a la izquierda, y no solamente eso, le va a decir, oigan bien, cuántos grados quebró a la izquierda o a la derecha y qué tan fuerte lo hizo, porque hay otro sensor que se llama sensor de torsión de volante. Entonces ahí, gracias a, a esta parte sensorial, la respuesta número 1 queda contestada dentro del contexto de la lógica analítica. Hacia dónde quiere ir el conductor? Entonces, a la pregunta en una evaluación, ¿quién dice hacia dónde va el conductor? El sensor goniométrico, ¿verdad? Muy importante. Y el sensor de torque. Por ahí puse el sensor de revoluciones como testigo secundario. Ese es el sensor porque es muy importante saber, oigan qué interesante, hacia dónde se dirige el vehículo, ¿verdad? ¿Con qué magnitud de fuerza se está virando y a qué velocidad va? Con eso ya tiene un contexto, la lógica analítica de lo que quiere el conductor y cómo lo va a hacer. ¿Estamos? Ok, perfecto. Que quede claro, la voluntad del conductor es definida por el sensor goniométrico y el sensor de torque. Como secundario, el sensor de revoluciones de rueda, que es ni más ni menos la velocidad del vehículo, y ya tiene un contexto muy. Ahora vamos con el otro. Respuesta número 2, ¿hacia dónde se dirige el vehículo? Ok, la lógica analítica necesita vitalmente, o sea, de manera emergente, saber dónde se dirige el vehículo. Y si ustedes me dicen, no, profe, pero ahí lo acaba de decir, el vehículo se dirige para donde se dirige el volante. No, les acabo de decir que hay un antagonismo, hay una especie de choque, porque una cosa es lo que el conductor dice y otra cosa es lo que el vehículo quiere hacer en función de la física y de la inercia. Entonces, la lógica analítica necesita saber esas dos funciones. En este caso, tenemos a dos protagonistas que van a dar la respuesta 2. Es el sensor de guiñada, que se aprecia a su mano izquierda del vehículo, que ya tiene, por así decirlo, la capacidad de decir sobre el eje vertical hacia dónde está agarrando el vehículo. Y también tengo el sensor de aceleración transversal,
Mediante estos dos sensores, y se les puede adicionar más si quisieran, tengo, por así decirlo, siendo la lógica analítica, eh, la base de cómo se va a guiar el vehículo, cómo lo vamos a ir llevando, ya tiene dos escenarios. ¿Qué hace el conductor? ¿Mm? ¿Y qué hace la masa inercial o la estructura del vehículo? Si yo les pregunto a ustedes en una evaluación, ¿quién me da la respuesta número 2 hacia dónde se dirige el vehículo? Sensor de guiñada, apúntenlo por ahí. Sensores de desplazamiento lateral. Y con eso ya tiene una noción muy precisa la lógica analítica del sistema SP hacia dónde va, hacia dónde se dirige el vehículo. Ahora sí, ya sabiendo esto, esos dos contextos, ya vamos a ir avanzando de qué se trata el comportamiento SP. De sensores de aceleración transversal o de desplazamiento transversal. Cuando hablamos de lo transverso, yo puedo, por ejemplo, mostrarles lo siguiente. Si yo quiero hablar del eje transversal, estoy hablando sobre este desplazamiento sobre el eje transversal. Y el eje transversal, ni más ni menos, son desplazamientos laterales. Normalmente las fuerzas que se actúan acá, interactúan, por así decirlo, es la centrípeta y la centrífuga. Ahora vean qué interesante. También tenemos sensores que me determinan el desplazamiento sobre el eje vertical. Entonces yo pongo un eje vertical y puedo entender hacia dónde se dirige el vehículo sobre el eje vertical. Y además de esto, ¿verdad? Él tiene otras nociones dadas por otros sensores, entonces prácticamente nosotros tenemos, por así decirlo, eh, un esquema o un panorama ideal entre esas dos voluntades que ponen a prueba el sistema ESP. Vamos a continuar. Le respondo la pregunta a este compañero. Francisco, ¿le queda claro? Cualquier otro que tenga una consulta para ir avanzando en el tema. Ok. Como ustedes ven, ahí nosotros tenemos el esquema de un vehículo que su trayectoria ideal es el trazo de color azul intermedio. Entonces, todo va bien mientras él haga la voluntad del conductor. Cuando el vehículo quiere hacer un sobreviraje, entonces usted me dice, profesor, pero ahí sí no entiendo esa parte de lo que es un sobreviraje. Pues un sobreviraje es que el vehículo tiende a ser, por así decirlo, a ser sometido al centro de la curva. Ustedes saben que una curva realmente es un ángulo y el punto donde se une, el punto, perdón, señores, el punto donde se une, eh, vamos a ver cómo se los explico. Los dos ejes, por ejemplo, voy a hacer como una especie de curva acá. Si yo agarro acá y tengo un eje, un ángulo a 90 grados y trazo una curva, la curva normalmente tiene esta forma. Si yo hablo de energías centrífugas, digo que el vehículo tiende a salirse del centro, por eso se llama centrífuga. Y la fuerza centrípeta lo jala hacia adentro. Esos dos conceptos tienen que ser evaluados en el examen, entonces tomen nota. Se dice que un vehículo está sufriendo sobreviraje, ¿verdad? Cuando impera en él la fuerza que lo jala o que lo hunde adentro de la curva. O sea, es la centrípeta, la que escribimos aquí en esto, vean, centrípeta. Y cuando es un subviraje, él está siendo sometido a fuerzas de centrífuga.
o sea, se está saliendo de la curva. Esas son las características propias del comportamiento de un vehículo que va, por así diciendo, trazando curvas o esquivando, porque muchas veces nosotros cuando esquivamos hacemos este movimiento con el volante para que me entiendan, y este volante al hacer así o al hacer así, simplemente se enfrenta a esos dos desplazamientos sobre el eje lateral, para que me comprendan. ¿Les queda claro qué es un sobreviraje y qué es un subviraje y qué es fuerza centrípeta y qué es fuerza centrífuga? Estos cuatro conceptos van de la mano y es lo que provoca el accionar y la activación del sistema de seguridad activo llamado ESP. ¿Dudas, señores? ¿Algo que no hayan comprendido de lo que acabo o he tratado de explicarles? Sí. Sí, nada más que propiamente cuando uno habla de centrífuga y centrípeta, la mayoría de las personas lo ligan a curvas, a vueltas en carretera, maniobras de tomar curvas y no necesariamente. O sea, si yo voy atrás de un vehículo y se le desprende, por ejemplo, un artículo ahí, un cuerpo pesado, cae en carretera, eso que estoy haciendo al hacer la maniobra de esquivaje es pues es lo mismo que un viraje, nada más que es súper cerrado porque tengo que recuperar. Y ahí es donde les digo que sucede esa situación. El volante es la voluntad del conductor, sí, pero físicamente, inercialmente, la estructura quiere agarrar para otro lado. Y es aquí donde el ESP resulta tan favorable en estos vehículos. Listo, listo, José. Ok, con gusto. Continuamos. Por ejemplo, vean ustedes, ya vamos metiéndonos un poquito más con el comportamiento del vehículo. Por ejemplo, si ustedes analizan acá, hay dos esquemas, propiamente un vehículo con un sistema ESP y sin sistema ESP. O sea, este que está acá tiene sistema ESP y este que está a su izquierda tiene, perdón, no tiene sistema ESP. Entonces, por ejemplo, vean cuando él empieza a trazar la curva, si ustedes analizan el comportamiento, vean qué interesante, él va haciendo algo como esto. Aquí ya no le dio y no le dio la inercia y no le dio y no le dio y va afuera literalmente de la curva. A eso se le llama un subviraje. Subviraje. Sale de la curva. ¿Qué fuerza actuó sobre él? Lógicamente, la fuerza centrífuga. Y si ustedes me dicen, profesor, pero esa fuerza lo saca del centro. Sí, claro, lo saca del centro. Y partamos del hecho que ya ustedes entienden que una curva es simplemente un ángulo. Y si nosotros tenemos un ángulo acá, vamos a tener que el punto central es este, pues la fuerza centrífuga lo trata de sacar de ese punto. Y como no tiene SP, las fuerzas inerciales sobre la estructura ganan. Pero ok, observemos en este otro detalle con ESP, borramos acá para que no se cargue mucho la imagen, y observamos cómo aquí el sistema ESP, ¿ven? Va a ser, por así decirlo, actuando sobre llantas muy estratégicas, van a presionar las mordazas y a trabar las llantas. No hablamos de tiempos muy largos, son los tiempos como es un software de programación, van a ser medidos, van a ser algoritmos calculados y vean ustedes que las ruedas se marcan aquí. No sé si logran ver el tono rojo que se aprecia aquí. Vamos a marcarlo. Ajá. No, recuerde que los tirones que le va a pegar, por ejemplo, esas llantas que les estaba marcando con flechas,
sufren pulsos de presión muy bruscos, literalmente momentáneamente en tiempos demasiado cortos, micrométricos, por así decirlo, traban la llanta, o sea, literalmente la hacen pero sembrada y eso hace que la estructura vire con más fuerza y esto que están viendo ahí es como acomodar el cuerpo, la masa, está acomodándola para que él siga la trayectoria que por petición del conductor mediante el volante se dio. Vean qué interesante. Pero si usted me dice, profesor, pero es que la velocidad va a bajar, ya vamos a ver que el sistema ASP, al estar unificado en sistema red o en un bus de datos, la gestión motor y la gestión transmisión pueden hacer lo suyo para que eso que está pensando usted suceda. Puede jugar con la potencia del vehículo para minorar la velocidad y hacer que se cumpla fácilmente ese control direccional que observamos en la imagen de la derecha. Si ustedes ven esas llantas, que es la trasera derecha, no sé si se puede ver o necesitan que aumente ahí, pero ven que la llanta trasera derecha se marca en rojo por los incrementos de presión. Pues eso es lo que quiero que entiendan. Ahí lo que va a suceder es un enclavamiento de la llanta. Si lo queremos decir de una manera más clara, es una especie de bloqueo de llanta en un tiempo muy corto, pero con una finalidad y un objetivo que es guiar la masa inercial para unificar la voluntad del conductor y la voluntad física de las masas y la estructura del vehículo. ¿Van entendiendo, señores? Esto es el comportamiento con un subviraje. Los subvirajes siempre van a tender a que el vehículo se salga de la curva. O sea, por así decirlo, eh, se alejen, se fuguen del centro, centrifuga. ¿Les queda claro el concepto? Esos conceptos van a salir en el examen de mañana. Entonces quiero que, además de que los, perdón, del viernes, quiero que los repasen bien y que les queden claros. Si alguien tiene una duda con eso, lo vuelvo a explicar, pero me interesa sobremanera que entiendan qué es todo esto del ESP y cómo funciona. Vamos a continuar. Ok, acá tienen lo que es el sobreviraje. Tienen las mismas dos condiciones. Un vehículo sin ESP a su izquierda y un vehículo con ESP a su derecha. Si notan, hay condiciones cambiantes relativamente a nivel inercial, a nivel de control de la estabilidad y se aprecian claramente en la imagen. En sobreviraje, las fuerzas de centrífuga y centrípeta también han jugado su parte. En este caso, si hiciéramos ahí un esquema, vemos que el vehículo en vez de alejarse del punto de centro, ¿verdad? Se acerca, o sea, más bien se habla que sobregiró o sobreviró. Y acá en el detalle de la derecha, en el dibujo con ESP, vemos que la llanta más bien que va a lograr salir de ese inconveniente es la llanta delantera izquierda, produciendo bloqueos de la rueda delantera izquierda, lo repito, de una manera brusca, muy corta en el tiempo, pero enérgica, para ir guiando la masa estructural hacia la voluntad del conductor. Dentro de los detalles que tienen que considerar es que esos pequeños pulsos son involuntarios. El conductor no está tocando el pedal, eso tienen que entenderlo. ¿Quién está actuando? Es pura lógica analítica, es puro control. Y la información viaja normalmente por buses de datos y esto aligera el proceso. Cuando reparamos estos sistemas, lo vamos a abordar de una manera como no podemos hacer la parte presencial. En la parte demostrativa vamos a mostrarles unos videos que tengo yo de cómo en el escáner se ven algunos valores que nos pueden ayudar a corregir un problema en el sistema ESP. El sistema ESP como tal tiene una luz indicadora de códigos de malfunción y también la luz puede quedar literalmente a voluntad en algunas marcas de quitar el ESP o conducir sin ESP, puesto que en algunos sitios o lugares donde los coeficientes de fricción en las carreteras varían por nieve,
se recomienda no utilizar el ESP en algunos, ¿verdad? El conductor tiene la potestad de desactivar o desarmar el sistema ESP o volverlo a conectar según convenga la condición de la carretera. Terminamos la parte de comportamiento con sobreviraje, comprendiendo de que se da el mismo efecto, la llanta se traba, se bloquea de una manera enérgica y la masa toma el sentido que quiere el conductor. Si hay dudas, continúo. Sí, claro. Sí, recuerde que él interactúa con muchas plataformas de seguridad activa y pasiva, entonces hay en el panel de control luces de diagnóstico para él, y además está muy ligado con la dinámica del ABS, y por acrónimos también lo podemos encontrar con un montón de nombres diferentes al ESP, ASR, por ahí hay otro nombre, hay un montón de nombres, digamos, puestos como en abreviatura en lo que nosotros llamamos acrónimo. Y sí, definitivamente hay vehículos que se les puede desconectar a voluntad el ESP. Y recuerden que ahora los vehículos gozan de otras condiciones de fabricación, eh, pues diferentes a hace más o menos una década. Ya los vehículos vienen regionalizados. Y muchos de estos vehículos, como ya pueden ser regionalizados a nivel de emisión de gases, a nivel de transmisión, tren de rodaje, sistemas de seguridad activo y pasivo, verán que algunos vehículos para ciertas regiones van con inmovilizador, para otras van sin inmovilizador, para otras el sistema SP es fijo, no se le quita. En otros lugares donde van a ser exportados las luces siempre están encendidas, para otros lugares no. Y toda esta serie de variantes, y no solo a nivel de sistemas, también a nivel de comportamientos de sensores, ya hay programación. Entonces, eso, por así decirlo, viene en beneficio del usuario, del conductor, claro que sí. Continuamos. Léame ahí, por favor, Raúl, ¿estás por ahí? Raúl, Manuel, Gustavo. Ok, entonces Javier, por favor, Javier, Francisco Javier, dígame, para que me lea. Bueno, exactamente lo mismo que les acabo de comentar. Si hay una disonancia, un antagonismo entre la voluntad del conductor y la masa inercial, se activa y se arma el sistema y el evento SP se da. Y entonces, ¿qué es el evento de SP? ¿Qué llantas de las cuatro van a ser bloqueadas para darle el sentido de dirección, de estabilidad que quiere el conductor? A eso se refiere. Vamos a seguir avanzando. Aquí nuevamente les hago una ilustración de lo que es un frenado de rueda y unos frenados de rueda bajo los procesos de subviraje y subviraje, ¿verdad? Lógicamente con ESP y sin ESP. Esto les tiene que quedar bastante claro. Se aprecia la llanta ahí, que se traba, que se bloquea. Igualmente, de sobreviraje vemos los mismos acontecimientos. Creo que ya esto hemos ahondado bastante, entonces me parece que no hay duda de lo que es centrífuga, centrípeta, sobreviraje y subviraje. Y léame esto, por favor, Francisco Azofeifa. Sí, por favor. Ok, perfecto.
Entonces, esos son detalles, características del evento SP. Siempre va a estar en estudio que llanta debe ser frenada o acelerada intensamente. Entonces ustedes dirán, pero un momento, profe, si yo presiono una llanta, ¿cómo la voy a acelerar al mismo tiempo? No, esto actúa así. Sabemos que los vehículos están conectados por una articulación llamada diferencial. Pues cuando yo trabo una, la otra que puede rotar a la velocidad que se pierde en la que está bloqueada, aumenta el giro y el motor sube las revoluciones para dar esas condiciones de direccionamiento. O puede reducir el par de motor. También la caja aporta lo suyo. Entonces ustedes dicen, pero increíble. Hay como 3 sistemas involucrados en un evento SP. No les puedo decir que hay más eventos y hay más sensores y hay más actuadores. Definitivamente, para lograr lo que un vehículo ESP hace, se requiere cálculos y algoritmos muy precisos y eso solo se hace con una carga sensorial, un bus de datos y lógicamente todas estas características de los procesos que hemos visto. Continuamos. Ok. Aquí tengo lo que es la lógica analítica. Entonces, más o menos el dibujo está un poco cargado, pero en este momento no me interesa entrar en detalles porque muchos de los sensores que van a salir acá, que lo vamos a presentar acá, y muchos de los actuadores ya lo conocen, porque ya vimos el sistema ABS. Dentro de lo que está aquí sí me interesa algunos aspectos como que entiendan que lo verde, que lo que se marca en verde en esta orillita, por ejemplo, voy a ponerlo acá en esta orilla. Todo eso pertenece a la carga sensorial y comparte los sensores de velocidad, los sensores de presión, comparte de presión de líquido, ¿verdad? Lógicamente comparte también la posición del acelerador, la posición de la TPS, la posición del APP. Toda esa parte a su lado izquierdo es la carga sensorial. Por el otro lado intermedio, lo vamos a marcar en rojo, tengo una línea de tráfico de datos, que puede ser la línea 7, que ustedes la conocen como línea K, por su protocolo de comunicación KPW2000, y también puede ser la línea 6 y 14, mediante el bus de datos CAN, que comparte esas dos líneas. Por ahí sale al escáner toda la información referente no solamente a ABS ni a los demás sistemas de seguridad activo y pasivo, sino que también sale información vital para el diagnóstico del sistema SP. Y lógicamente, del otro lado, lo vamos a marcar con una flecha, tenemos la parte de, señores, la carga actuadora, la carga de salida, que incorpora las mismas válvulas que ustedes conocen en el sistema ABS, más una válvula más por línea. El hidrogrupo, el motor del hidrogrupo, a veces tienen 2 motores para una reacción más pronta y luces indicadoras sobre códigos de malfunción, sobre si habilito o no habilito el SP. Esa es la parte de entrada. Y la del centro, ni más ni menos, es el famoso proceso que yo siempre les hago mención, en donde se carga el software de comportamiento a nivel de estabilidad, de control de la estabilidad. Eso es más o menos la topología de un sistema de bus de datos. No sé si tienen duda, algo que no hayan entendido, señores, por el momento. ¿Alguna pregunta? Denme un segundo porque se me apagó la lámpara, señores. ¿Dudas, señores? ¿Todo resulta claro? Ok, perfecto. Continuamos. Dentro de los detalles que han hecho posible que el sistema ESP sea más efectivo, más exitoso, es la participación del sensor magnetorresistivo. Entonces, es aquí donde el sensor magnetorresistivo debuta de una manera súper, por así decirlo. Ya habíamos hablado de las desventajas del antiguo sensor
pasivo que dentro de sus desventajas teníamos, por ejemplo, que el sensor pasivo no puede marcar una rueda cuando va a cero velocidad, tampoco velocidades muy bajas, entre 5 kilómetros por hora, 6, 10, 8 kilómetros por hora, no los detecta. Y de igual manera se ha demostrado que a altas velocidades también pierde lo que nosotros llamamos, tiene una dispersión mayor. Entonces el sensor pasivo no es compatible con los sistemas ESP. Normalmente el sensor activo que debuta aquí es el famoso sensor MR, que ya vimos y hablamos un poquito de él, de sus características, que posibilita la medición del retrogiro, posibilita la velocidad, la medición de la velocidad cero, y velocidades altas y bajas no escapan del umbral de trabajo de él. Entonces, una de las características que nos vamos a topar comúnmente es que los sistemas que llevan ESP tengan este tipo de sensores tipo activos, un MR o un Hall. Eso quiero que les quede bien claro. Vamos a ver, por aquí hay una anotación que se me queda. Ok, continuamos, muchachos. Ahí tengo yo la ilustración de lo que es un sensor tipo activo. Les voy a dejar un video donde yo pruebo un sensor, saco la señal y no solo eso, sino que vamos a ver que el sensor activo pues relativamente requiere un poquito más de capacitación al técnico. Se necesitan herramientas como la tarjeta de codificación para verlo, si el rol está correcto, el multipolar. También el uso del osciloscopio es necesario muchas veces en lo que es eh, decir o emitir criterios referentes si está bueno o no el sensor activo. Recuerden que sus iniciales son MR, de la palabra magnetoresistivo, que va en función a cómo se comporta él y cómo sus valores resistivos cambian en función de la presencia de diferentes multipolares. Continuamos. Léame eso, por favor, Jason. Ok, perfecto. Referente a la carga sensorial, si ustedes me dicen, bueno, profesor, pero el sensor goniométrico no es propio del sistema de dirección asistida electrónicamente. Sí, señores, se los puedo aclarar de una vez por todas. El sensor goniométrico se creó exclusivamente para los sistemas de asistencia a la dirección de tipo electrónica con motor eléctrico y este es propio de ese sistema. No obstante, como ya los sistemas de seguridad activa y pasiva integran al bus de datos, se hizo un sensor tan importante que hoy por hoy ya no es un sensor ni el sistema ESP, ni el sistema ABS, ni el sistema de dirección asistida electrónicamente. Es un sensor exclusivo del bus de datos. O sea, este tipo de sensor determina por así decirlo, los ángulos a que el volante, por así decirlo, se vira a un lado o vira al otro, cuántos grados. Y ese sensor goniométrico, esa información es tan vital para todos los procesos que comparte su señal, o sea, ni siquiera ya es exclusivo de un sistema, sino que él reparte la señal y la vuelca sobre el bus de datos y ahí la comparte con todos. Donde el ESP toma a consideración lo que él dice, el ABS también, y ustedes me dicen, ¿y la bolsa de aire? Pues también, claro que sí. Depende del software que le hayan instalado a cada sistemita. No, eso sí, la localización siempre va a estar en la columna de dirección, porque ahí es donde él va a determinar hacia dónde vira la columna, hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Y qué tipos de sensores son goniométricos? Hay de tipo Hall y de resistencia variable. Ahora vamos a ver unos cuantos. Sí, hoy la subo y si ustedes notan, no sé si miran ahí que la estoy grabando o se ve en grande. No sé cómo la miran ustedes porque yo como administrador la veo diferente, pero no sé si ustedes la ven igual.
o sol. Ok, perfecto. Aquí tengo yo lo que es la constitución del sensor eh, goniométrico. Y hay de efecto Hall, claro que sí, hay ópticos. Y en sí lo que se radica él es que él puede transformar un movimiento angular, por así decirlo, circular, rotativo, puede convertirlo en una señal de tipo digital. Eh, Esto lo comparte con el bus de datos y de ahí se dispersa a todos. Detalles importantes, normalmente podemos encontrar sensores de tipo goniométrico o sensor de giro de ángulo de volante, así se les suele llamar también, y siempre ubicados en esa columna de la dirección. Entonces, aunado a él, casi pegado, siempre nos vamos a encontrar el famoso flex o cuerda para el tráfico de voltajes. Eso ténganlo presente porque cuando lo sacamos podemos dañar el flex, que es una de las malas praxis que más se dan cuando se manipulan los sensores de tipo angular. Número de terminales, a veces tienen 4 terminales, a veces 5, a veces 3, pero con el diagrama podemos averiguar si estamos enfrentándonos a un sensor Hall, a un sensor óptico. Y su señal, vean qué interesante, por ejemplo, este que tengo aquí en la mano, ¿no ven? Perdón, que tengo aquí la presentación, es este prácticamente. Ese sensor es angular. Va anclado aquí por los tornillos que se ve claramente acá. El otro no se aprecia. Y por aquí al centro pasa el volante, la columna de dirección y el tratamiento mediante eh, semiconductores sale la señal por estos pines y ya ahí hay información. Muchas veces ya en los más modernos, aquí lo que llega es alimentación positiva, alimentación negativa, entrada del bus de datos, 2 líneas, y salida del bus de datos, 2 líneas. Entonces hablamos de 6 señales. La mejor manera de diagnosticar estos sensores es vía escáner, que eso lo vamos a hacer mediante un video o mañana cuando veamos un poquito de la parte de la demostración que vamos a tener. Vamos a borrar acá. ¿Les queda claro cómo funciona el sensor goniométrico? Sí, ya se las vamos a explicar. Los sensores goniométricos normalmente, como hay de varios tipos, uno de los más utilizados, por ejemplo, por los nipones, por Suzuki, por Toyota, es por Mitsubishi también es el óptico, un sensor de ángulo y tiene un anillo con una codificación y también está ubicado en la columna de la dirección y siempre sacan, normalmente la tendencia moderna es que los sensores goniométricos son de tipo digitalizados, o sea, su señal es digital y más recientemente su señal es ya un binario, ya sale un binario, o sea, ya ellos no emiten ni siquiera una señal digital, sino de una vez le dan tratamiento y la dinamizan a una señal tipo binaria, o sea, de ellos sale binario. Entonces ahí es donde se hace latente el uso del escáner o el uso del osciloscopio. Continuamos. Aquí, para responderle al compañero, tengo la forma de cómo mide ella. Vemos acá al centro una fuente de luz, normalmente son diodos LED y esos diodos LED van a decodificar anillos tipo rotativos, anillos, con una codificación de ventana, pantalla, ventana, pantalla. Ese disco, que le llaman disco codificado, pasa por unos fotodiodos, entonces el A se corta o no se corta y produce que una señal de 5 voltios tenga un comportamiento y la computadora lo va a descifrar y va a saber
Si él dobló a la izquierda y cuántos grados dobló, si dobló a la derecha y cuántos grados dobló. Y por así decirlo, vean ustedes lo interesante que es. Y si bien es cierto, esa señal llega a la computadora, mucha gente dice, profesor, pero usted me está hablando ahora de que era binario. Sí, aquí en la imagen yo lo que quiero que muestre es lo que ella hace. Claro, lógicamente ya conectado a un bus de datos, este sensorcito tiene un multiplexor y convierte por un microprocesadorcito que lleva ahí esa señal que están viendo ahí, que es una señal digital normal, la decodifica y la transforma en binario y la vuelca a la red y la comparte con todos los sistemas interesados de seguridad activa y pasiva. Entonces vean ustedes como yo siempre les insisto en la capacitación y en lo que viene, porque ya la mayoría de vehículos casi que del 2008 para arriba se acompañan de estos sistemas. Y aquí, señores, aquí de nada sirve un tester, de nada sirve una punta lógica, aquí es escáner y osciloscopio. Y interpretación de los flujos de datos y algo muy importante, saber lo que están aprendiendo hoy aquí, cómo funciona el sistema ASP. Porque usted oye a más de un expositor, es que el sistema ASP guía el vehículo, pero aquí le estamos llevando la parte del proceso de cómo ella, leyendo toda esta serie de informaciones, va a hacer que una llanta se bloquee y le pegue un tirón a la carrocería a cierto lado, con cierta fuerza, por así decirlo, y le dé esa armonía entre la voluntad de la masa estructural del vehículo, inercialmente hablando, y la voluntad directriz del conductor. ¿Hay preguntas, señores, para continuar? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Vamos bien, señores? Recuerde que esto sale en el examen del viernes, ¿verdad? Así es que si hay alguna dudita, de una vez, este es el momento. Sí, claro. Sí, esos son los llamados sensores inteligentes, donde ya ellos, por así decirlo, ya no son exclusivos de un sistema, ya no tienen esa jerarquía que eran exclusivos de un solo sistema. Ahora no, ahora, si bien están posicionados en la columna de dirección, no solamente es propio del sistema de dirección, sino que ya por su manera de trabajo está integrado a la red y se convierte en un sensor inteligente, digitalizado, transformado a binario y ya de una vez la señal vuelca en directo. Y eso agiliza la información. Ok, Javier, ya que estás hablando, léeme ahí las funciones del sensor goniométrico. Ok. Ujú. Muy bien, entonces dentro de detalles importantes, el sensor goniométrico, gono viene de ángulo y métrico de medición, entonces medición angular. Y vean lo que hice, tiene un umbral de trabajo más o menos 720 grados. Recuerden que cuando se habla de ángulos, la computadora tiene que interiorizar si 720 grados, que son prácticamente dos vueltas, eh, hacia dónde está virando de esos tractos el conductor. Si es negativo, gira en contra de las agujas del reloj. Si son positivos, a favor de las agujas del reloj. Y eso lo vamos a ver en el escáner. Si hay la posibilidad, vamos a ver que cuando yo agarro el volante, un sensor de estos expuesto al escáner marca ángulos, perdón, grados positivos y grados negativos, o voltajes en su defecto, positivos y negativos. Y ellos me hablan de que efectivamente o es izquierda o derecha. Positivos, virajes a la derecha, y negativos, virajes a la izquierda. Otro detalle que acaba de decir el compañero es que mide el movimiento rotacional, claro que lo mide, y cuenta el giro del volante. Entonces él sabe si ya se cumplió una vuelta porque
No solamente sabe si son 360 grados, positivos o negativos. Continuamos. El sensor goniométrico se aprecia ahí. Vean que los discos que se aprecian, o sea, por así decirlo, no sé si logro aquí marcar las ventanas, tienen diferente condición. Y es que para sacar el cálculo de cuántos grados gira, van a producirse dos señales incrementales y la otra señal que se llama señales, aquí pueden volver, perdón, aquí, en el funcionamiento. Eh, Francisco Javier, léame ahí, perdón, a Sofeifa, léame ahí, por favor, se ve clara la letra. Francisco a Sofeifa. Ok. De las correderas. Las correderas son los discos, nada más que aquí, cuando nosotros hablamos de los discos, hacemos, eh, por así decirlo, una lectura de luz, ¿verdad? La luz de un LED atraviesa dos tipos de disco, en donde se dan esos dos valores que el compañero dice. Uno que se llama incremental y el otro que se llama, ¿cuál era? Para ver, dice, el incremental y el absoluto, señal absoluta e incremental. La diferencia entre las dos señales mediante un algoritmo se convierte en la razón lógica del giro en grados a izquierdas o derechas. ¿Estamos? Ahora, las correderas son los discos. Déjenme ver si puedo retornar un poquito acá. No, no me deja porque estoy grabando, pero no importa. Vamos a ver que la señal y una es muy simétrica y la otra es asimétrica, entonces lo hace a propósito el sistema para tener, como decir, una confirmación. Yo les expliqué que muchos de los eventos ESP son demasiado peligrosos, entonces se recurre a esto que hablábamos, que es respaldar las señales, entonces se utilizan dos señales incrementales y absolutas, en donde una es simétrica, una señal digital simétrica y la otra es asimétrica, y de ahí sale el cálculo. Vamos a continuar. Ahora tenemos el sensor de aceleración transversal. Entonces, aquí vamos a definir qué es longitudinal y qué es transversal. Vean, cuando yo hablo de un eje que sea, perdón, bueno, no importa, ya se me pasó lo que tenía por qué pasárseme, pero, por ejemplo, cuando yo hablo de un eje longitudinal, estoy mostrando esto. Y cuando hablo de un eje transversal, estoy mostrando esto. Pues un vehículo es sometido a fuerzas transversales y longitudinales. Ya vimos que las transversales hacia los lados son centrífuga y centrípeta. Y hacia el eje longitudinal tenemos la presencia de dos fuerzas, aceleración y desaceleración. Esos ejes imaginarios en el espacio se mueven. Y ahí es donde pasan muchos detalles de los que hemos venido explicando a lo largo de los temas de seguridad activa y pasiva. El centro de gravedad se desplaza en el espacio y puede ser el que propicie un vuelco, pues todos los sistemas miden este tipo de energías. Y este que estamos viendo es un sensor de desplazamiento lateral, o sea, trabaja
sobre este que está acá. Voy a borrar. Trabaja sobre este que está acá. ¿Lo ven? ¿Y cómo se compone? Bueno, ahí tengo uno, lo ven acá, es un sensor tipo Hall. 2 es un imán. 4 es la carcasa. Y este 3 que está acá, ¿lo ven? Es un péndulo. Entonces, el péndulo, por eso yo les dije a ustedes ayer, que los sensores se colocan con posición normalmente muy cerca del centro de gravedad del vehículo. Pues ese péndulo que están viendo acá, lo voy a enseñar, tiene un fuelle, perdón, un muelle. Un muelle es un resorte. Y los movimientos del vehículo a nivel, como estoy haciendo yo ahora, provocan el desplazamiento de ese péndulo. Y la interacción con este sensor Hall de color verde que estoy señalando acá provoca la varianza de lo que ustedes están pensando. ¿Qué significa la U, señores, que se ve en el reloj? Esta U. ¿Alguien me puede decir? Ya eso lo vimos, señores. ¿Qué significa esa U? ¿Alguien que participe? Raúl, usted, que no se ha oído hoy. Raúl, ¿qué quiere decir la U en este relojito que voy a señalarle aquí? Ve una U aquí, la voy a señalar. ¿Qué cree usted, Raúl? ¿Qué será esa U? ¿Será único? ¿Qué me dice usted, Javier? ¿Alguien que le ayude de lo que significaba U? No, no, es algo más sencillo. Cuando vimos tensión, yo les dije que hay diferentes nombres según idioma, según nomenclatura de lo que es voltaje. La U siempre va a representar voltaje, acuérdense, pregunta de examen. También FEN se representa como voltaje, fuerza electromotriz. FEN, U y V representan lo mismo, tensión. ¿Listo, señores? Pues ustedes entenderán que el vaivén del péndulo, el vehículo, al ser expuesto a fuerzas laterales, centrípeta y centrífuga, va a provocar cambios de tensión en, en el sensor. Eso es tomado y llevado a la unidad de proceso y se comporta como una especie de información real de hacia dónde sufre desplazamientos bruscos el vehículo. Eso es un sensor de desplazamiento lateral, de la aceleración del desplazamiento lateral. ¿Les queda claro, señores? ¿Les queda claro? Les repito. ¿Todo? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿A Ferni? ¿Ya llegó este Gustavo? No llega. Ok, perfecto. Manuel, ¿estás ahí? Ok. Dani, no lo veo. Ok. Léame ahí, por favor, Dani. ¿Me oyó, Dani? Ok, perfecto, fuera de la trayectoria. Esto, digamos, dentro de los detalles más importantes es que todos los sensores de desplazamiento o de aceleración lateral van a decir con mucha precisión
si el vehículo se aparta de la voluntad del conductor y en qué grado, en qué magnitud, en qué intensidad. Y de ahí se procede con el bloqueaje de las ruedas respectivas. Ya vimos que puede ser delantera izquierda o trasera derecha, hasta que el vehículo se entone a la voluntad del conductor. Léame ahí, por favor, José. Ok, entonces se están dando cuenta que es simplemente la aplicación de algo llamado péndulo, un concepto de lo que eran las máquinas simples y que se utilizó en diferentes artefactos creados por el hombre y hoy resulta que un imán enfrentado a un circuito Hall se convierte en la precisión de lo que es el desplazamiento lateral. Y es sencillo entenderlo. Vamos a ver que aquí, para ver la respuesta a estos sensores, hay que montarse en el vehículo con el escáner y un conductor que vaya manejando y decirle que tome curvas a diferentes lados. No precisa que sean a matarse jamás, ¿verdad? Curvas normales, ya él se actúa y vemos cambios de tensión en positivo y negativo, nuevamente entendiendo que a positivo es a derechas y a negativo es a izquierdas. Entonces yo digo, ¿el sensor está trabajando o no está trabajando? También se pueden graficar, claro que sí. Continuemos. Ahí tenemos los conjuntos del ESP, vean que prácticamente si usted me dice, veis que son los mismos del ABS, sí, claro, dice, es lo mismo, señores. Recuerden que ESP es el sistema de estabilidad, programa de sistema de estabilidad, lo que quiere decir que la plataforma ABS es el sustrato de este sistema. A eso se le añaden un par de valvulitas más. Y por ejemplo, aquí tenemos la unidad de mando, que es la misma, puede ser circunscrita, está ESP, ESP y ABS, el hidrogrupo que ya ustedes lo conocían, los sensores de velocidad, y ahí los vemos, los sensores de guiñada o desplazamiento lateral, el goniométrico que está en el volante, y ahí prácticamente eso es lo que se adiciona nuevo, pero vean que la plataforma sigue siendo ¿cuál, señores? La misma del sistema ABS. Ok, ahora vamos a ver el sensor de desplazamiento lateral. Ahí ya lo tienen, más o menos la forma. Voy a tratar de salir de aquí un toquecito. Ok. Vean, señores, los sensores de desplazamiento lateral, ¿verdad? Y pueden ser de diferentes tipos. Antes eran muy mecánicos. Vamos a ver cómo se los explico. Una bala y un resorte. Algún artilugio ahí que hacía que cambiara la tensión en función a el desplazamiento de una bala sobre el resorte. Hoy no. Hoy por así decirlo, las exigencias de los sistemas de seguridad activa y pasiva son mayores, entonces recurren a sensores electrónicos. Y cuando hablamos de sensores electrónicos, hablamos de sensores que son más diminutos, pero más precisos. En este caso, ya este sensor de desplazamiento lateral ya es un sensor más evolucionado y data del año 2008 para acá. Estos sensores pueden medir ese desplazamiento sobre el eje transversal y se le llama aceleración o desplazamiento de tipo lateral y normalmente promovido por las fuerzas centrífuga y centrípeta. Pregunta de examen. ¿Cuáles fuerzas alteran el eje transversal? Centrípeta y centrífuga. ¿Cuáles fuerzas alteran eh, el eje longitudinal? Aceleración y desaceleración. Ténganlo presente porque debido a esas dos circunstancias el tipo de sensores cambia. Entonces, ¿qué vemos aquí? Perdón, no le oí, David.
Perdón, Daniel. Ok, voy ahí. Los sensores de desplazamiento lateral son susceptibles a las fuerzas llamadas centrífuga y centrípeta. Los sensores de desplazamiento longitudinal son sensibles a las fuerzas de aceleración y desaceleración. ¿Listo? ¿Listo, señores? Ok, ahora sí. Esto que voy a señalar acá, perdón, ya me la brinqué, pero no importa. ¿Quién quiere participar? Aferni, ¿puede leer ahí, por favor? ¿Ve la imagen, Aferni? Por favor, Aferni. Estamos hablando del sensor de desplazamiento lateral que les acabo de mostrar en la diapositiva que acabamos de dejar. Ahora me va a decir cuál es la ubicación y su función. Ahora sí, Aferni, por favor. Ok, bueno, detalles importantes. Bueno, ya sabemos que está situado bajo la columna de dirección, lo más cerca del centro de gravedad, todos esos comparten en común esto, pero él mide las fuerzas de aceleración transversal propiciadas, ya saben, por la centrífuga y la centrípeta, y aquí se pone otro detalle, tiene posición de montaje. Les repito, muchas veces hay que quitar mucho, desarmar mucho para llegar a un arnés y revisar un sensor. Pues cuando quiten este tipo de sensores, fíjense, porque algunos solo caben en una posición y no hay error al ponerlos. Son, como dicen vulgarmente, antitontos. Pero hay otros que sí caben en varias posiciones, pero llevan una flecha que indica siempre el frente del motor o el lado del volante. Los que indican el frente del motor son de desplazamiento longitudinal y los que indican el lado volante son de desplazamiento tipo transversal. ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro, señores? Voy de nuevo. Que por situaciones a veces de diagnóstico, por estrategias de diagnóstico, se verán en la condición de que tienen que desarmar mucho la parte de la consola y llegarle hasta un sensor. Muchos sensores de los que hemos estado hablando a lo largo del tema de seguridad activa y seguridad pasiva, que son los sensores de la bolsa de aire, la de los pretensores, la del ABS y ahora se les suma la del ESP, muchos de esos sensores son antitontos, o sea, solo caben en una posición y no hay donde perderse, pero algunas marcas no lo hacen así, entonces lo podemos montar en una posición incorrecta. Llevan a veces una flecha de color en la carcasa del sensor que señala el volante o señala el motor, el frente del motor. Si señala el frente del motor, son sensores orientados a mediciones de fuerzas eh, longitudinales. Y si lleva una flecha hacia el lado del volante, son para desplazamientos o fuerzas, medición de fuerzas tipo transversal, ¿verdad? Eso tienen que tenerlo presente. Vamos a cambiar. Aquí tengo por ejemplo, sensor ya es un sensor más evolucionado, más embebecido de lo que es la electrónica, es de tipo principio capacitivo. Estos sensores son súper precisos y funciona muy sencillo. Vean qué interesante. El sensor consta de una placa móvil, la voy a señalar aquí al centro. Esa placa móvil funciona como el péndulo que vimos ahora y dependiendo de las cómo se manifiestan las fuerzas de desplazamiento lateral, se corre hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, cambiando las distancias de los condensadores. Esto provoca diferencias, si ven los dos relojitos, diferencias de tensión entre un condensador y otro condensador. Vean, las agujas no están colocadas en el mismo punto debido a que se corrió más al lado, como muestra aquí, al lado derecho.
Ya cuando él retorna al centro se equilibran los dos valores de tensión, entonces vean qué interesante. En función a esos cambios voltaicos de tensión, por así decirlo, se genera una señal muy propicia para determinar la magnitud de las fuerzas laterales a que está siendo expuesto el vehículo. Los sensores no se desarman, no se reparan. Y si me dicen, bueno, ¿cómo hago para ver si marcan o no marcan? Eso se hace con una prueba, este tipo de prueba al vuelo que llamo yo, que es sentarse con el conductor o con un asistente auxiliar de taller, yo me llevo el escáner y lo pongo a que siga una ruta donde hay varias curvas, puede ser a Tarbaca, puede ser a Turrialba. En estos lugares el vehículo es sometido a varias curvas y ahí él se va a alterar en niveles de tensión y voy a determinar si marca o no marca. Normalmente estos sensores, si no marcan, quedan inválidos, por así decirlo. Tienen un valor fijo de tensión, no puede ser así porque en una trayectoria de muchas curvas hacia la izquierda, hacia la derecha, tienen que haber constantes cambios en la capacidad de cada condensador. Estamos hablando de microfaradios que van a alterar las lecturas de tensión y si esto no se da, pues hay que cambiar el sensor. Todo esto es medible y se puede valorizar en el sentido de asistencia, eh, como decir, estrategia diagnóstica, perdón. Entonces, ¿les queda claro cómo funciona eso? Eso es un sensor tipo, pongan atención, tipo capacitivo, de aceleraciones de tipo lateral, sobre el eje lateral, y mide, por así decirlo, movimientos de tipo transversal. Lateral, transversal, longitudinal, aceleración y desaceleración. ¿Van entendiendo, señores? Voy a borrar aquí, señores. Y listo, continuamos. Léame ahí, por favor, Manuel, ya llegó Manuel. Manuel, Manuel, Gustavo, menos. Bueno, no importa, Josué, ¿nos colabora, por favor? Josué, se me fue Josué. Eso, dígame, Josué, ¿me puede leer la descripción de ese tipo? Ok, perfecto. Entonces vean, señores, qué interesante. Quiere decir que en función al desplazamiento lateral, el péndulo o micropéndulo, pues estos sensores son diminutos, eh, se desplaza a un lado izquierdo o a un lado derecho, se queda intermedio y eso hace cambios de tensión. ¿Todos entienden la mecánica de este sensor? Continúo. Ahí lo tienen. Este sensor también tiene punto de montaje, tiene punto de ubicación y relativamente siempre por situaciones espaciales, ya lo hemos hablado, se ubica siempre muy cerca de los centros de gravedad del vehículo. Entonces podemos decir y establecer un perímetro donde se van a encontrar muchos de estos sensores. En los dos asientos delanteros, bajo el piso, ¿verdad? Muy cerca de donde está el manubrio de cambios y el manubrio de freno de mano. En esa periferia están muchas veces unidades de mando pertenecientes al sistema de bolsas de aire, sensores de guiñada, sensores de desplazamiento longitudinal y transversal. Continuamos. Ah, no, perdón. Este es de desplazamiento longitudinal. Este es otro. Pero tiene un modus operandi muy parecido al de desplazamiento lateral. Nada más que el de desplazamiento lateral mide fuerzas y se enfrenta a fuerzas de centrífuga y centrípeta. En cambio, el de desplazamiento que acabamos de ver, que acaban de ver ahí, de longitudinal,
sobre el eje longitudinal, que son fuerzas de aceleración y desaceleración. Si me ayuda Jason, por favor. Por lo que la ubicación de montaje es crítica. Entonces volvemos a lo mismo, ya sabemos que estos sensores, ya sea de desplazamiento lateral o longitudinal, siempre cerca del centro de gravedad y tienen posición de montaje. Este va a medir en vehículos alt traction, ¿verdad? Pero no es la tracción de barro que ustedes conocen, sino la alt traction, que es tracción total en las cuatro ruedas. Eh, eh, en este sentido, normalmente estos van a traer de ese tipo de sensor. ¿Dudas? ¿Algo que no hayan entendido? Estamos, señores. Continúo. Sí, en el paral del parabrisas, lado derecho. Recuerde que vimos tres tipos de parales o pilares: A, B, C y D. Normalmente cuando traen el D son paneles o station, pero normalmente si hablamos de sedán tienen A, B y C. Entonces el pilar A, lado de parabrisas, ese pilar. El pilar B, el que une la puerta en el centro, las dos puertas. Y el tercero, el del parabrisas de atrás. Ahí estarían los pilares A, B y C. Y hay derecho y hay izquierdo. Ahí tendríamos los pilares A, B y C. Y dice que normalmente ellos se colocan por ahí, pero lo más importante es su posición de montaje. ¿Listo, Josué? Y entramos a ver el sensor de guiñada. Claro que sí, es uno de los más importantes. Ahí tengo yo lo que es la fotografía del sensor de guiñada. Van a notar, si avanzan en lo que es el aprendizaje, en la lectura, y ya cuando trabajen y efectúen la parte psicomotora del aprendizaje, que los sensores noventeros que cobijaban todos estos sistemas, como el ABS, como las bolsas de aire, los pretensores y muchas veces los sistemas clásicos ESP, eran sensores muy grandes. Y si comparamos el tamaño, algunos sensores tenían el tamaño de un disco extraíble, esos portables, como esos discos que ahora se manejan externos. Y la tendencia después del 2004 hacia acá, 2008 para arriba, todavía peor, es irlos haciendo más diminutos pero más precisos. Pues Bosch, Siemens, Delphi, Denso, Hella, y Magneti Marelli, eh, ¿qué otras casas? Delphi, sí, claro. Todas estas han venido con este tipo de desarrollo, investigación más desarrollo, han creado sensores cada vez más chicos, más micros, pero más precisos. El sensor de guiñada está atravesando este momento por eso. El sensor de guiñada en los años 90 era semejante tortilla. Ahora no es una cajita con 3, 4 terminalitos micros pequeñitos, y ahí tiene un sensor y preciso para dar a pie cuál es el comportamiento del desplazamiento sobre el eje vertical, que es sumamente importante en los criterios de juicio del sistema ESP. Continuamos. Ahí tienen, para los que no logran pues interiorizar lo que hemos venido hablando referente a el sistema de control de estabilidad, hay dos protagonistas: el sensor de guiñada, que dice, junto con el apoyo de otros secundarios, que dice hacia dónde va la masa inercial, y el sensor de volante, que dice hacia dónde quiere el conductor ir. Pues
ese que están viendo ahí en verde con la línea amarilla, lo voy a señalar aquí con negro, tal vez. Este, perdón, ya se me cambió. Bueno, ahí vamos a leer cuál es la función del sensor de guiñada y era ese verde que estaba ahí y se aprecian los dos más protagónicos en el sistema SP. No sé si tal vez me lee Raúl. Raúl, ¿estás por ahí? Que me lea esa parte, por favor, Raúl. Sí, bueno, ahí lo que está diciendo es que lleva una parte fijada a la estructura del vehículo y una parte como flotante. Esa parte flotante lo que me da a pie es determinar sobre el eje vertical hacia dónde está agarrando estructuralmente el vehículo, su masa, su inercia. Y, por ejemplo, cuando lo veamos en algunas marcas, se le llama sensor YAO. Recordemos que YAO son, por así decirle, las letras de ejes en el espacio. Y lo que quieren decir es cómo el vehículo, mediante la lógica analítica y mediante la adición del sensor YAO o sensor de guiñada, se le puede decir de los dos nombres, va a discernir hacia dónde toma el vehículo. ¿Estamos, señores? Ahora vamos a continuar para que vean cómo es. Este sensor es totalmente electrónico, no así las primeras ediciones de este sensor. Este tiene, por así decirle, tiene elementos piezoeléctricos, y claro, piezoeléctricos. Y lo que se va a provocar es que hay diferencias de magnitudes entre un eje anclado y un eje flotante. Esas diferencias van a producir un voltaje y de ahí la comunidad de mando va a interpretar hacia dónde toma direccionalmente la estructura del vehículo. Y usted me dice, profesor, ¿y ese sensor qué? ¿Cómo se prueba? Los más modernos, señores, lo mismo. Introducción del escáner al bus de datos, conexión, eh, porque muchos de estos sensores ya son inteligentes y se convierten, pues, su señal ya no sale una digitalización, sino un binario, que si bien me dice una vez un alumno, profesor, pero es que binario y digital son las mismas, son cuadradas. Sí, la forma no le voy a objetar a usted que sea la misma. Lo que viaja en un datagrama, en un paquete de datos, comparado a un tren de pulsos de una digitalización, son dos cosas distintas, entonces son incomparables. 180 grados totalmente desviado. Pues, como les repito, los sensores de magnitud de viraje tipo piso eléctrico, gracias a esos, vamos a ver si no se me mueve esto, aquí los voy a marcar, estos elementos accionando frente a estos otros provocan diferencias de tensión. Esas diferencias de tensión me van a dar a mí a pie para que la computadora de la ABS o SP integrada normalmente en una sola determinen hacia dónde toma la trayectoria de la masa del vehículo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Voy a cambiar, voy a borrar acá. Y tenemos el sensor de presión de frenos. Como los sistemas requieren más criterio de juicio para la toma de decisiones de aplicar un evento ESP, se recurre a sensores, a mayor cantidad de sensores y a mayor precisión, lógicamente. Y vemos acá un sensor de presión de frenos, en donde es capaz de discernir y de distinguir, óigame bien la palabra, entre una frenada leve, media y súper fuerte. Tanto es así que gracias a este sensor, en una frenada súper fuerte que yo les comentaba, mientras se pisa el pedal demasiado fuerte, el claxon suena, el pito suena, sin que nadie lo toque. Las luces inteligentes tienen un comportamiento X de mayor intensidad y todo eso lo hace
con el criterio de juicio de ese sensor. Y usted me dice, bueno, pero ¿cómo, profesor? Entonces el pito suena sin que nadie lo toque. Exacto, eso quiero decir. ¿Y qué más? Las luces destellan más fuerte. Y si está conectado al sistema CAR2CAR, manda una señal vía satélite para que los demás vehículos en sus procesadores reciban la señal de que adelante de ellos un vehículo tuvo una frenada emergente y ellos desde ya, aunque el conductor no toque nada, vayan regulando su velocidad. Ese sistema lo vamos a ver si nos da tiempo al final del curso, ya prácticamente para la semana de la última, las últimos 3 días de la semana 1 de febrero, en donde vamos a ver un poquito del sistema CAR2CAR. Y eso es un sensor pisoeléctrico, determina en unidades de presión bares, PSI, kilopascales, y qué tanto es la magnitud que se pisa el pedal y crece la presión. ¿Les queda claro esto, señores? ¿O hay alguna duda? Vean, señores, yo hoy voy a subir esta presentación y espero que de verdad estén estudiando. El examen entra en estos temas que hemos visto, conceptos que les he venido diciendo a lo largo. Y la idea es que, si bien es cierto, un examen no me dice nada, ustedes compaginen, articulen la parte eh, cognitiva con la parte psicomotora. Y ya que no vamos a tener la presenciabilidad como se debe, mañana yo les voy a montar una demostración por lo menos de un escaneo de algunos de estos sistemas y interioricen más los conceptos que hemos visto. Esto de la seguridad activa y pasiva apenas comienza con estos temas, señores. ¿Dudas? ¿Alguien quiera agregar algo? Ajá, el PDF que le subí yo referente a bolsas de aire, pretensores, pirotecnia, química de la ácida de sodio y todo eso, referente a lo que son sistemas de seguridad activo y pasivo en el vehículo. No sé si quieren hacer alguna. El examen es un examencito con marque con X, eh, pregunta corta, respuestas cortas, perdón, y un asocie, en la interpretación de un diagrama, claro que sí, siempre es bueno, referente a estos temas, a lo que acabamos de hablar. Hasta hoy, miércoles, entra hasta lo que veamos. Y mañana es materia nueva, otro tema nuevo que traemos. Y lo de mañana entra para el segundo examen, que prácticamente sería de ese viernes en 8. ¿Dudas? ¿Alguien que quiera agregar algo? Me preocupan las personas que no sé por qué motivo no han participado de, de las clases de que nos sumamos todos los días. Caso de Raúl, eh, espero que se ponga al día. Algunos que faltan. No, perdón, Gustavo. Sí, sí, la idea es que, hey, que todos salgamos victoriosos, ¿verdad? Del curso y que aprendan bastante su último curso en el proceso INA que llevan. De verdad que y yo sé que han pasado por mucho y se les ha alargado al grupo ustedes MVL 41. Bueno, yo creo que los conozco desde que eran jovenzuelos ahí en el INA, porque ya tienen como 1 o 2 años de estar ahí, cada vez les pasa el cambio de profesor y han sucedido muchas cosas. Pero en fin, ya este curso es el último y ya se van y cada quien hace sus proyectos. ¿Estamos, señores? Continuamos. Vista de un sensor de aceleración transversal, ese se los mostré para que vean que hay de 2 pines, de 3 pines y de 4 pines. Hay más grandes, más pequeñitos y mucho más pequeñitos. La electrónica embebecida siempre busca hacer las cosas más pequeñas pero más precisas. Se va dejando de lado aquellos sensores arcaicos que existían, sensores muy convencionales, que todo era con un balín y un resorte, un péndulo muy grande
y algún otro elemento flexible, un resorte tarado, y todo eso se deja por sensores capacitivos, piezoresistivos, y eso da pie para más precisión, menos espacio, y el criterio de juicio pues más preciso. El módulo de control. ¿Qué podemos hablar de los módulos de control que incorporan ABS, ESP, bolsas de aire? Bueno, son módulos que normalmente ya para este tiempo estamos viendo, están integrados a la red, definitivamente están pegados a un bus de datos. Muchas de estas computadoras, sus procesadores ya son más veloces, sus memorias ya son programables, entonces permiten regionalizarlas, permiten descargarles software de un day que es como actualización, y además de eso son muy abiertas a, digamos, si quiero hacerle cambios radicales en sus programas de activación. Esos son las computadoras modernas. Continuamos. El hidrogrupo es lo mismo, tiene un motor eléctrico o dos motores eléctricos, normalmente tipo escobilla, carbón. Eso hidrogrupo normalmente cuando se goza del sistema SP les comentaba que llevan una tercera válvula, un tercer solenoide de control de presión, y se trabaja con, por así decirlo, líquidos de frenos un poquito de más elevada prestancia. Dentro de sus características tenemos todo eso. Los hidrogrupos, dentro de la parte que es bueno que ustedes como operarios técnicos sepan, es el mantenimiento, el cambio de líquido oficial cada año. Eso es lo que mantiene un sistema de frenos ABS, un sistema SP. Les afecta mucho, por ejemplo, una batería mala, una pérdida de datos del bus los mata a estos sistemas. Entonces, como el curso y el tema del curso que llevamos se llama controles electrónicos del vehículo, vamos a ver el bus de datos, tal vez no en su máxima exponencia, pero sí lo más importante que ustedes tienen que saber, cómo abordarlo, cómo diagnosticarlo. Pues ahí está esto.